Bien, ahora vamos a ver lo que son los ciclos iterativos. Si nosotros queremos repetir algo, es lo que vamos a utilizar. Funciona muchas veces como el anterior caso de los programas condicionados. Ahora, cuando teníamos el anterior caso, cuando la condición era verdadera, se ejecutaba una serie de instrucciones y luego seguía. Y si era falsa, o no hacía nada, o ejecutaba otras instrucciones que nosotros programamos. En este caso, cuando la condición sea verdadera, nosotros vamos a ejecutar instrucciones y luego vamos a volver a hacer la pregunta de la condición. Y si la condición sigue siendo verdadera, seguimos ejecutando y seguimos ejecutando hasta que la condición o el resultado de la condición sea falso. Entonces vamos a ver algo simple. Vamos a generar un programa que nos muestre los números del 1 al 10. Ahora nosotros lo único que tendríamos que hacer es 10 mensajes. Pero si quisiéramos hacer un programa del 1 al 100, si bien lo podemos hacer, sería un tanto más tedioso. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo pequeño, pero la idea es demostrar de que nosotros podemos automatizar ciertos programas. Lo primero que voy a hacer es, bueno, pongámosle un título, ciclo iterativo. Voy a asignarle el valor a x como 1. Ese va a ser su valor. Entonces el x toma ese, el valor 1. Luego de eso, lo que voy a hacer es utilizar el ciclo iterativo. Y sería este de aquí. Ahí está. Si se fijan, se parece un poquito al anterior. O sea, va a haber una pregunta o una condición. Si bien el falso sigue de largo, el verdadero lo que hace es que vuelve hacia atrás. Entonces, eso es lo que va a cambiar. Voy a hacer una pregunta y la pregunta va a ser si el x es menor o igual que 10. Esa va a ser nuestra condición. Si el x es menor o igual que 10, lo que vamos a ir repitiendo son dos instrucciones. La primera instrucción es que se muestre en pantalla cuál es el actual valor de x. Necesitamos un mostrar. SD. Lo que vamos a mostrar es x. O sea, va a aparecer el valor de x. Y cuando se muestre el valor de x, luego vamos a pasar a una segunda instrucción. Y esta segunda instrucción lo que vamos a hacer es que aumente el valor de x en 1. Entonces, el valor de x que se le asigna es el mismo valor de x más 1. Recuerden que el valor que está a la derecha es el valor anterior a x y el de la izquierda es el nuevo valor de x. Entonces, para el caso de la primera iteración, si el x vale 1, ahora el nuevo x vale 2. Y así sucesivamente va a ir aumentando de valor. Entonces, con esto listo, ahora vamos a probar. Pero es bueno que vayamos leyendo qué es lo que hace. El x toma el valor de 1, pasa para acá, hago la pregunta si el x es menor o igual que 10. Sí, muestro el x, aumento el x y vuelvo para acá. Y ahora pregunto de nuevo, ¿el x es 2? Sí, el x sigue siendo menor o igual que 10. Muestro el valor de x, aumento el valor de x y vuelvo. Cuando el x ya no sea menor o igual que 10, pasa a falso y termina el algoritmo. Entonces ahora voy a ejecutar. Y tengo como resultado los números del 1 al 10. Una aplicación muy buena para estos casos es hacer las sumatorias, porque muchas veces nos cuestan sobre todo encontrar en dónde van a converger. Entonces podríamos simplemente hacer un programa y no esperar a ver cuándo converge o en qué número convergen, sino que simplemente encontrar un número aproximado. Ahora, para entender cómo se hacen las sumatorias, vamos a ver un ejemplo. El problema sería calcular la suma de los 100 primeros números naturales. Ahora, ¿cómo se haría eso? Voy a ir dentro de un Excel. Lo que voy a hacer es utilizar dos variables. La primera variable es una variable i, que voy a hacer cualquier nombre por si acaso, no se preocupen. Y la otra la variable suma. La variable suma le voy a dar su primer valor como 0 y la variable i le voy a dar el primer valor como 1. Eso es lo que vamos a hacer dentro del programa. La variable i es la que va a tomar todos los valores desde 1 hasta 100, porque queremos sumar todos los números del 1 a 100. O sea, el resultado final que queremos es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el número 100. La variable suma es una variable que va a ir acumulando poco a poco los resultados anteriores. Entonces, ¿qué es lo que voy a ir haciendo? Cada vez la variable suma va a ser igual a su valor anterior
más el valor actual de i. Eso es lo que va a ser la variable suma. Entonces, el valor ahora de suma es igual a el valor anterior más el valor actual del i, que es 1. Entonces, en este caso sería 1. Y el i siempre va a ir aumentando de 1 en 1. Entonces, ahora el i vale 2, que es lo que habíamos visto también dentro del programa. Lo podemos hacer. Ahora, la variable suma, en este caso, vale 1, su anterior valor, más el valor actual de i, que es 2. Entonces eso es 3. Y eso por si acaso podemos escribir lo que es 1 más 2. Entonces ya vamos acumulando la suma. Y el i de nuevo aumenta en 1. De nuevo, la variable suma es su anterior valor más el valor actual de i. Entonces ahora va a ser igual a su anterior valor más el valor actual, que es 3. Y ese resultado de ahí es igual a 1 más 2 más 3. Voy a seguir 2 iteraciones más por si acaso. Ahora el i de nuevo aumenta. El i no se preocupe, el i simplemente aumentando de 1 en 1, entonces puedo ir haciendo simplemente eso. Ya sabemos que lo pudimos hacer dentro del ciclo iterativo. De nuevo, ¿cuánto va a ser suma? Suma va a ser igual al anterior valor de suma más al actual valor de i. Y esto es igual a 1 más 2 más 3 más 4. De nuevo, suma va a ser igual a su anterior valor, el anterior valor de suma, más el actual valor de i, que es 5. Y este resultado de aquí es 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y si continúo y llego hasta el último valor de suma, el último valor de suma va a tomar el valor de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el número 100. Entonces eso es lo que nosotros ahora tenemos que ir programando. Entonces vamos a intentar hacerlo. ¿Qué es lo que nos faltaría aquí? Bueno, cambiamos las variables por si acaso, para que se parezca a lo que nosotros vimos dentro del Excel. El i vale 1 y también voy a tener otra variable que se va a llamar suma. Entonces suma va a tomar el valor de 0. Ahí tenemos el valor de i y el valor de suma. Luego de eso nos vamos a hacer una pregunta. Esto lo voy a hacer para todos los valores de i que van desde 1 hasta 100. Entonces mi pregunta va a ser si el i es menor o igual que 100. Este de aquí nos va a servir, así que lo voy a botar. Ahí está la basura. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo que yo les dije. El valor de suma es igual a su anterior valor más el i. Entonces siempre voy tomando los valores anteriores. Y después de eso voy a aumentar el i en 1. Y tomo el valor del i anterior más 1. Entonces la primera línea me garantiza que la variable suma va a ir tomando todos los valores de i y los va a ir acumulando dentro de sí, sumándolos. Y la segunda línea lo que hace es que el i va a ir aumentando de 1 en 1. Cuando terminemos eso, cuando termine todo este ciclo, lo que vamos a tener es toda la suma de los 100 primeros números naturales. Ahora es importante entonces que el mensaje de mostrar esté al final, no dentro del ciclo, o si no el mensaje también se va a repetir 100 veces y no aparecería 100 veces un mensaje. Y lo que queremos es solamente un mensaje. El resultado es tanto. Entonces ahora vamos a mostrar. Y lo que vamos a mostrar es la variable suma. Entonces después de que termine todo el ciclo, lo que se muestra en el falso es la variable suma. Y lo que obtenemos como resultado es 5050. Pueden verificarlo con una calculadora, pueden hacerlo ustedes dentro del Excel, buscar sumatorios y efectivamente la suma de los primeros 100 números naturales es 5050. Entonces ahora tiene una aplicación. Esta es una estructura básica para una sumatoria. ¿Qué es lo bueno? Que todo lo que ustedes han visto en cálculo de sumatorias se puede programar también. Y es una ventaja porque para sumatorios muy difíciles de encontrar su resultado o su convergencia pueden utilizar esto como ayuda. Gracias por ver el video.